Ya, tuvimos que pagar una cuestión ahí para que podamos tener el... Lo pagamos y todo, y sí, pues, un día pasó la sombra, y nosotros seguimos la sombra, y sí, pues, y empezó a dar vuelta todo el circo así, alrededor de todo el circo. Daba vuelta, daba vuelta, daba vuelta, agotaba cosas y como que... Y después de eso, pasó de nuevo a la misma cortina y desapareció. Como que hizo una vuelta completa y desapareció en el mismo lugar donde apareció. Como que está enojado. Enojado, así como que diciendo que desalojen de aquí y que se vayan. Como que el dueño y nosotros teníamos que salir. Y nosotros preguntábamos a los vecinos y le decíamos, oiga, ¿qué realmente pasa en este lugar? Porque yo era curioso, me gustaba saber qué es lo que estaba pasando aquí en este lugar. Me dijeron que aquí hubieron muchas personas que murieron aquí, me dijo. Y una de las personas sufrió más. Porque a esa persona me decían que lo habían apuñalado, que era como que una maldición que le llegó a él y no le gustaba el lugar, la roca no le gustaba, siempre lo movía, todos los días lo movía como que no creía, decía, como que no creía. Y yo en mi mente sí decía, si nosotros lo movimos, será porque entonces ellos no quieren que estemos ahí, por lo mismo, porque si ya... Ya, ya pues cuento la... Ahí estamos con la historia de nuestro querido amigo, que es... Siempre nos dijo él que dentro del circo hay muchas historias, ya sea por el lugar donde se ubican, porque una de las de tantas historias que él tiene, él lleva muchos años en esto. Hay veces que se ubican en terrenos donde ellos no saben qué es lo que ocurrió, ya sea lamentablemente algún accidente, algo peor, inclusive, como también nos cuenta y nos contó en una de sus historias, hubo un cementerio donde ocurrían cosas muy similares a los que nos contó ahora de esta piedra, de esta gran piedra, que si la movían tenía algún tipo de... alguien del circo podía tener algún tipo de accidente o simplemente los molestaban para no seguir trabajando. Después más adelante vamos a contar más historias de nuestro querido amigo y por supuesto le envío un abrazo tremendo y ojalá tenerlo un día acá, conversar con él en vivo en directo sobre sus experiencias. Y sobre ello nos pueden escribir, enviar saludos y sus propias historias al más 569-6209-4790. Al más 569-6209-4790 y por supuesto aquí siempre los vamos a escuchar porque estamos para creer. Ahora vamos a ver si nos encontramos en vivo en directo con nuestro querido amigo de Blog del Misterio. ¿Estás por ahí, querido Sebastián? No. ¿Tendrás algún problema con el audio? Tal vez estás muteado. Tal vez tu micrófono está muteado. O del Zoom. Eso me está diciendo acá nuestro querido del Zoom. Porque te vemos, pero no te escuchamos. Vamos a ver qué es lo que podemos hacer. Tal vez algo por ahí está ocurriendo que no nos deja hablar, porque es sumamente importante. ¿No? Sí, sí. Ahora sí, por fin, qué genial. Ahora sí, amigo, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Sí, te escucho muy bien. Ya, bueno. Genial. Qué bueno. Muchas gracias por haber aceptado la invitación de estar con nosotros y sobre todo de un tema que me llamó muchísimo la atención, de una experiencia que tú tuviste un documento prácticamente tan importante como todos los que han existido desde la independencia de nuestro país, algo con el cual inclusive se dice que comenzó
la creación de la psicología también acá en Chile, pero que según esos papeles que tú tuviste, hablaba de otra cosa. Hace un tiempo atrás, también cuando estuvimos conversando esto, se han hecho historias, se han hecho leyendas, hasta telenovelas sobre la endemoniada de Santiago. Así que te agradezco nuevamente que estés con nosotros. Y una de las preguntas y primeras preguntas que te quiero hacer, querido amigo, ¿cuál es la importancia histórica de este caso de Carmen Marín en Chile, según los registros o lo que tú tuviste en tus manos? Bueno, el caso de Carmen Marín es el primer caso de posesión demoníaca que fue documentado aquí en Latinoamérica. Ajá. Y quiere decir eso, que hubo dos líneas de investigación en este caso. Hubo una línea de investigación religiosa, por el lado de la Iglesia Católica, Uh-huh. y otro lado de investigación por el lado de la medicina, por el lado de la psiquiatría. Y como tú bien estabas diciendo, este fue el primer caso en Latinoamérica documentado, y además el que dio pie a la psiquiatría acá en Chile. Entonces aquí también hay un médico que es bastante importante en este caso, pero también es importante en la medicina, y su nombre es Manuel Antonio Carmona. Él fue quien tomó este caso de Carmen Marín, Uh-huh. pero él además fue muy importante en la medicina porque fue que empezó con el tema de la psiquiatría. Bien importante y relevante mencionarlo. Claro, claro, justamente porque de una u otra manera lo que necesitaban era una ayuda de toda índole, porque viendo lo que le estaba ocurriendo, que no es menor, que inclusive son sucesos que hasta en este momento han ocurrido, tal vez en menor grado, tal vez no de la misma manera, pero es algo que para la época, y sobre todo donde se hablaba mucho también de brujería, se hablaba mucho también de leyendas, de cosas que podían ocurrir, y más encima algo que había ocurrido dentro de un orfanato, que era más... ¿Te parece, hablemos un poco del comienzo de Carmen Marín? Sí, de sí, su infancia? justamente eso es lo que te quería preguntar, porque saber dónde nació, a qué edad quedó huérfana, cómo fue en sí su vida. Ya. Y después nos metemos en la parte mía, digamos, en la parte de mi investigación más personal con el tema, porque ahí también hay harto que decir. Ya. Démosle. Bueno, Carmen Marín nació en Valparaíso, de una familia bastante, digamos así, de bajos recursos. Ujú. También ella vivió parte de su infancia en Quillota, de padres ausentes. Su madre se dedicaba a trabajar, y de hecho ella tenía hermanos, y sus hermanos eran bastante violentos con ella. Ya. Tuvo una infancia bien trágica en realidad, y su padre fallece días después de que ella naciera. Entonces siempre estuvo como muy sola, envuelta en un ambiente familiar violento, y de hecho hay una teoría al respecto con lo que le pasó después. En el exorcismo no es que ella empieza a decir ciertos idiomas extraños, Ujú. dialectos de otros países, y se dice que eso lo habría aprendido debido a que en su adolescencia, niñez, adolescencia, porque tuvo que de alguna manera sobrevivir ese tiempo prácticamente en la calle para alimentarse, Ujú. y se dice que Carmen Marín habría vivido en Valparaíso y se habría dedicado a la prostitución. En ese periodo de ese trabajo, ¿no? Sí. Ella empezó a conocer clientes de diferentes países, y ahí empezó a escuchar diferentes idiomas. Entonces ahí dicen que podría ser como esta relación de los idiomas que se aprendió, pero no hay ningún documento que así la afirme tampoco. Pero sí que ella tuvo una infancia bastante difícil, envuelta en la violencia, porque además Carmen Marín, ella ya tenía una enfermedad psiquiátrica. Ella contaba con eso.
Entonces ella tenía ciertos episodios donde se escapaba, tenía episodios de violencia y también tenía crisis de autodestruirse o quitarse la vida Ya. en ciertas ocasiones. Entonces siempre estuvo esta ganas de escapar del mundo, de subsistir de alguna forma, y al tiempo de que su madre ya no pudo más con esto, porque ella tenía que trabajar, Claro. no podía cuidar a Carmen Marín. Entonces, ¿qué es lo que hace? Lo lleva más que un convento, a un colegio, se llama el Colegio de las Monjas Francesas, Ujú. en Valparaíso. Y es allí donde prácticamente pasa su infancia Carmen Marín, alejada de su familia, esta infancia tormentosa, que los mismos psicólogos también, después del estudio, los psiquiatras dicen que todo esto, el tema de la posesión, también tiene que ver con un tema psicológico a raíz de toda esta infancia trágica, de los maltratos, de los golpes, que todo esto generó cambios de personalidad en Carmen Marín, ¿no? Que todo al final va de la mano, su lado psiquiátrico, pero a raíz de su vida tormentosa, como estaba diciendo, y que por los bajos recursos que ella tenía tampoco podía ocuparse de eso médicamente. Entonces fue algo que se lo fue arrastrando toda su vida. Entonces, mira, dentro de lo que estás comentando tú y lo que estás diciendo, a ver, estamos súper claros. O sea, la niñez que ella tuvo, la infancia que tuvo, sumamente complicada, sumamente difícil. ¿Eso habrá llevado a este tipo de problemas que haya tenido, que en sí no haya sido como una posesión demoníaca? Justamente es lo que siempre en estas situaciones, estas dos miradas chocan, porque si bien el resultado, no voy a hacer un spoiler del final de la historia, porque como estaba diciendo al principio, hubieron dos estudios, el religioso Uh-huh. y el científico, el médico de la psiquiatría. Y bueno, retomando la historia, luego de estos episodios de Carmen Marín en este colegio de monjas francesas, que donde se fue empeorando más que mejorando, la trasladan a Santiago, a un lugar que se llama Hospicio de Santiago, que es un hospital más bien para gente pobre de la época. Ya. Recordemos que en esos tiempos la gente que tenía más dinero, generalmente los médicos iban a las casas de la gente más rica. La gente que tenía dinero no solía ir a los hospitales como ahora. Claro. Había ese como cambio en la sociedad. Era... A lo que voy ¿Mm? es que Carmen Marín empieza a empeorar en este hospital de los Hospicios de Santiago, y sus cuidadoras se dan cuenta de esto. Una noche que ella estaba rezando, empieza a tener un comportamiento como fuera de lo normal, como que ella escuchaba voces que le escuchaba, ella que les pedía hacer cosas, y dentro de esas cosas que les pedía hacer, le vino como un ataque de ira y empezó a atacar de una manera inesperada a sus compañeras de pieza. Y fue esa noche donde ella tuvo este ataque de histeria y empezó a atacarlo a todos, que sus cuidadoras, estas monjas, deciden hacer algo, porque ya esto ya era algo increíble y algo que nunca lo habían visto. ¿Y qué hicieron al final? Acudieron a un sacerdote que lo tenían como en la mano, como de confianza. Uh-huh. Este sacerdote sería el protagonista de esta historia, que se llama José Raimundo Cisternas. Este sacerdote también estaba alejado de esta situación, estaba haciendo sus cosas, tenía otros proyectos, qué sé yo, algo incrédulo también. Uh-huh. Entonces, como que dudando un poco de lo que le comentaban las monjas, él dice: ya, perfecto, vamos
observemos lo que está pasando acá en Marín. Y él, cuando observa la gravedad del asunto y se da cuenta que efectivamente aquí está en presencia de algo demoníaco, digamos, no era algo así como de algo tan simple de tomar. Entonces, ahí recién se da cuenta de la gravedad de los hechos. Y entonces, ¿qué pasa? José Raimundo Cisternas tuvo que pedir un permiso para trabajar este asunto de esta posición. Ujú. Entonces, ¿qué hace? Va donde el arzobispo de Santiago, que estaba en ese entonces, pide un permiso y además arma un comité de trabajo. Se arma un gran equipo de sacerdotes Ujú. que lo acompañen en esta investigación que conlleva exorcismo, anotar todo en bitácoras, en fin. Y se armaron dos equipos en este proceso de investigación. El equipo por parte de la Iglesia Católica de José Raimundo Cisternas y el equipo de la psiquiatría y los médicos. Como estaba mencionando al principio, Ujú. de ese equipo, de ese lado, está el señor Manuel Antonio Carmona, que es pieza importante en la psiquiatría acá en Chile. Entonces, hay que decir que estos dos mundos, si bien trabajaron juntos, de hecho los psiquiatras están presentes en los exorcismos de Carmen Marín. Claro. Ellos vieron in situ cómo se trabajaba con eso y aún así no pudieron darle una respuesta médica a las fuerzas descontrolables que tenía Carmen Marín, a los cambios de idioma, a los sucesos paranormales que ocurrieron en los momentos más tensos de los exorcismos. Ujú. Y lo que decía al principio, que al final, que fueron varios meses, varias semanas de exorcismo y de pruebas, finalmente se llevaron a cabo dos resultados, porque estos mundos nunca se pudieron unir. No hubo un pensamiento que pudiera abarcar estos dos mundos, sino que finalmente en un libro hubieron dos resultados finales, de la medicina Ujú. y el otro que fue de la Iglesia Católica. Y como digo, la importancia de esto que dio pie a la psiquiatría acá en Chile y fue el primer caso de posesión demoníaca en Latinoamérica. Claro, justamente porque, como dices tú, lamentablemente aquí, bueno, las dos partes la quisieron ayudar, pero dentro de ello no hubo una manera que pudieran colocarse de acuerdo, ya que dentro de lo que también he ido leyendo, la parte psiquiátrica, claro, o sea, ellos como sacerdotes y los psiquiatras viendo lo que estaban ocurriendo, pero ellos pensaban que podría haber sido algún tipo de delirio, algún tipo de demencia justamente, que lo hacía inclusive tal vez hablar otros idiomas, como dijiste tú en un principio, que ella tuvo la posibilidad de poder escuchar a extranjeros cuando venían a Chile por lo que ella hacía, pero el otro lado, ¿cuál era la fuerza descomunal que lo podía llevar a hacer esto? ¿Por qué hablaba más encima el idioma que en sí hablaba podría hacer algún tipo de cambio, pero era coherente con lo que estaba ocurriendo? La blasfemia en sí en contra de lo que tuviera que ver con la fe, no hablemos en sí como de la iglesia, sino que con la fe cuando la querían ayudar. Más allá de esto, querido amigo, dentro de lo que tú has visto, dentro de lo que tú has leído, ¿ha habido algún caso tal vez también que su cara haya tipo algún de deformación, laceración en su cuerpo, algún tipo de golpes inexplicables que haya tenido? Sí, bueno, ahora me gustaría como entrar, que tengo como esta cercanía con este caso. ¿Sí? Para la gente que no me conoce, yo soy creador de contenido, ya hace como, no sé hace cuánto habrá sido, como 2, 3 meses atrás, me dediqué a investigar este caso en profundidad, como hacer un tipo de trabajo hasta periodístico, yo diría.
Y, y ahí me doy cuenta de que efectivamente, una vez que estaba mencionando que se hicieron 2 comités de trabajo, y Sí. ellos escribieron todo, todas las visitas, los fenómenos paranormales, los cambios de idioma, todo lo que pasaba, los detalles, todo tenía que estar escrito. Ujú. Era la única manera de poder validar lo que se estaba estudiando. Entonces, al investigar este caso, me entero de que existe este documento, que hay un documento real de este caso de Carmen Marín, un libro. Ujú. Y este libro se encuentra en la Biblioteca Nacional. Wow. Entonces, bueno, lo primero que pensé que este libro iba a ser como una copia de la versión original. Es más, yo pensaba que iba a ser como una especie de fotocopia, unos papeles sueltos. Entonces como que me esperaba en realidad cualquier cosa, pero igual tenía la intención de ir a la biblioteca, leerlo y ver efectivamente si es el documento real o era una copia. Claro. Entonces, un día voy a la Biblioteca Nacional, hago el ejercicio de reservar el libro, y de hecho la misma gente de la biblioteca que no sabían si era el documento real o no, pero la única cosa que se podría como definirlo real era el año que se había escrito, bueno, y quién lo había escrito, finalmente. Y lo otro, que fue cuando me pasaron el documento, que era una especie como de bitácora, un libro así chiquitito, ¿Ya? desgastado con el tiempo, quemado, le faltaban alguna hoja y tenía como apuntes, notas, ¿cachai? Era una verdadera bitácora escrita por José Raimundo Cisterna y por el médico Manuel Antonio Carmona. Ujú. Entonces me encuentro finalmente con el de Real documento. Entonces ahí para mí fue una sorpresa y bueno, y cuando estaba en la biblioteca leyendo el documento, uno se va metiendo también con la imaginación dentro de la historia y eso lo hacía mucho más interesante, con estas hojas desgastadas también, y algunas Por quemadas supuesto. incluso. Por supuesto. Entonces fue bastante interesante haber hecho ese ejercicio de haber ido a la biblioteca, encontrarme con este documento y ahí y en ese documento decía y explicaba los detalles de todo lo que pasó. Y ahí te puedo dar algunas cosas como, así como media heavy también, de las características de los exorcismos de Carmen Marín, pero reales. No, Aquí no hay ficción. por Esto supuesto. no es cine. Por supuesto. Y a ese punto vamos a llegar, a ese punto tenemos que conversar, pero primero que todo, querido amigo, vamos a una pequeña pausa y volvemos en Relatos de la Noche. Es la temperatura en la 106.1, Alborada. 20 grados. Oh, qué rico. ¿Qué estás comiendo? Es un mix Carmen Yoyi, almacén natural. Yoyi, el de semillas, harina y sin gluten. Ese mismo, tienen de todo, frutos secos, legumbres, hierbas medicinales. Buena. Ven y visita Yoyi, almacén natural. Encuéntranos en Mercado Chillán, local 88 frente a la Pérgola, o en su sucursal de Constitución 1182. Síguenos en Instagram como @Yoyi Almacén Natural. Llega Navidad y son muchos los hogares donde el viejito pascuero este año no podrá llegar esa noche. Por eso en Radio Alborada te queremos invitar a ser parte de esta campaña. Ven y deja un regalo nuevo para un niño o niña en nuestros estudios y trabajemos juntos para hacer realidad la magia de esta Navidad, dibujando una sonrisa en el rostro de muchos niños y niñas. Te esperamos en los estudios de Radio Alborada, Avenida Libertad 821. Juntos, la magia de esta Navidad la haremos realidad. Ay,
Ay, tengo hambre. ¿Vamos a comer algo rico? Sí, vamos a comer un completo gigante. Oye, pero yo soy vegana, no como vienesas. Po. Pero no hay problema. Vamos a Mesón de Ñeco. Ahí tiene una completa carta vegana. Hay hamburguesas caseras, mayo casera vegana y obviamente completitos con vienesa vegana. ¿Qué te parece? Mesón de Ñeco, en Avenida Collín 1005 Chillán. Abierto de lunes a viernes desde las 9:30 am hasta la medianoche. Sábados y domingos desde el mediodía. Síguenos en Instagram como @mesonnecocollín. Sabores caseros, opciones veganas y un espacio para disfrutar sin apuro. Con 43 años de excelencia académica, en la Universidad de Talca valoramos las capacidades de quienes se preparan para ingresar a la educación superior con una variada oferta de becas que reconocen los distintos talentos. Visita www.utalca.cl y conoce nuestros 40 programas de pregrado con un modelo educativo centrado en las personas, promotor de la innovación y la vinculación con el territorio. Acreditados por 6 años por la CNA en todas las áreas. Universidad de Talca, evoluciona sin límites. Si buscan servicios de belleza y relajación donde la calidad sea la única prioridad, solo tienen que recordar este nombre. Yelena Spa no es solo un lugar, es un centro de bienestar personal. Pongan mucha atención a lo que ofrecen. Si lo que necesitas es un alivio, tienen la solución perfecta en masajes relajantes, descontracturantes y la maravillosa experiencia con piedras calientes. Cuentan también con podología profesional y los mejores tratamientos faciales. Eso no es todo, también mucho más servicios de calidad que te van a encantar. Contáctanos al número más 569-3905-7801, más 569-3905-7801 y también, por supuesto, en su dirección, pasaje San Melchor 535, Los Dominicos 8, Chillán. También nos pueden encontrar por Instagram, yelena_spa.chillán. Su momento de calidad y un merecido descanso. Dale a tu cuerpo la energía que necesita. Yoyi Almacén Natural es tu aliado para una vida más sana. Encuentra toda la variedad, harinas sin gluten, las mejores semillas y legumbres, deliciosos frutos secos y auténticas hierbas medicinales. Todo con la calidad que buscas y a precios que te convienen. Visítanos en el Mercado Local 88 frente a la Pérgola o en calle Constitución 1182. Síguenos, somos @Yoyi Almacén Natural. Tu bienestar comienza hoy. Y seguimos aquí, por supuesto, con nuestro querido amigo de Blog del Misterio, donde ya entraremos a tierra derecha, donde hablaremos sobre Carmen Marín, la endemoniada de Santiago. Y si ustedes nos quieren hacer consultas a nuestro querido amigo, historias o algo que tenga que ver con exorcismo, al más 569-6209-4790, al más 569-6209-4790, y por supuesto aquí estamos para escuchar y para creer. Quiero enviar saludo a Antinecromicas, que nos está viendo por nuestro canal de Casa Paranormal TV, y también a nuestro querido amigo Carlos, Patrimonio Místico. Saludos, Mauricio, y a mi querido amigo Blog del Misterio. Gran programa el de hoy. Muchas gracias, querido amigo, y gracias a ustedes también que están con nosotros. Y por supuesto a la gente que nos está viendo por el canal de YouTube de Radio Alborada FM. También nos pueden seguir y nos pueden ver por Facebook de Radio Alborada. Así que estamos por todas las redes sociales y también por la 106.1 Radio Alborada. Querido Blog, como lo dijimos y nos dejaste aquí expectante con lo que viene, porque ya aquí te tiraste con todo, como se dice a lo buen chileno, dentro de lo que ya estabas empezando a ver. O sea, ya era una investigación periodística. Tú lo acabas de decir. Cuando tú también me mostraste la imagen, me mostraste la fotografía de tener este documento en tus manos, y como tú lo dijiste, yo creo que retrocedió el tiempo contigo.
en tu imaginación, en tu cuerpo, como que te envolvió algo y eso es lo que queremos saber. Sí, totalmente. Bueno, antes de seguir, quiero mandar saludos a toda la gente que nos está viendo, Por supuesto. a la gente que está viendo, escuchando, a la gente que la va a ver después, grabado, qué sé yo. Ujú. Hay ver que nos sigan ahí también en nuestras redes sociales también, que vayan a apoyar a nuestros canales. Así que sí, pues, claro, yo sentí como una extraña como conexión con el caso. ¿Ya? Y como que me fui metiendo cada vez más y todavía me quedan cosas pendientes, entonces como que siento que tengo como una especie de misión con esto, como que tengo que como divulgarlo de alguna manera, ¿cachai? Es como eso. Y todo lo que estoy diciendo no es que lo vi por TikTok, sino que lo que estoy diciendo lo leí en el documento. Todo es real. Claro. Claro, o sea, por supuesto, o sea, de eso es lo que estamos hablando y es algo que... ¿Qué te llamó a ti? Vuelvo a reiterar, que tú tengas que contar esto. ¿Qué sensación es la que te quedó? Tengo una sensación de como que yo creo mucho en la energía también. Tengo la sensación de que como que las cosas a uno le llegan de repente en la vida, pero no llegan por casualidad. Entonces yo creo que esto me llegó por algo. Claro. Y claro. quizás a Carmen Marín le quedaron cosas pendientes en vida. O quizás, y de hecho, he tratado de averiguar dónde está enterrada Carmen Marín y se me ha sido imposible averiguar dónde está. Entonces de repente por ahí puede ser que haya una conexión con eso y que tenga que ver dónde está enterrada, ¿cachai? Como para dar un cierre final a todo esto. Para mí es el gran misterio de toda esta investigación, ¿dónde está? O dónde quedó. Oye, qué interesante esa parte, ¿ah? Porque yo pensé, derechamente, no te lo puedo negar, que había un lugar en sí donde ella podría estar sepultada cristianamente. ¿Ah? Pero si no existe y todavía tal vez se está buscando, ¿qué es lo que hay ahí? Tal vez habrá sido en el mismo convento u orfanato donde estuvo. Porque también antiguamente tenemos que contar que en algunos casos, bueno, esto se daba con la gente pudiente que podía tener a sus difuntos en la propia casa. Pero aquí, por algo especial habrá sido, no se sabe. Se dice que ella, bueno, a pesar de que hace mucho tiempo en Santiago, se dice que habría vuelto a Valparaíso. Es lo que se cuenta. Perfecto. Perfecto. Quiero contar una infidencia del caso. Adelante, por favor. Ahora que mostraste la foto me acordé que hay un personaje. Es que es raro que esa imagen, de hecho hay muy pocas imágenes de Carmen Marín. Uh-huh. Y si vemos bien, no sabemos si la imagen es una fotografía o es un dibujo. ¿Y por qué digo esto? Porque en este caso, que fue como bien farandulero en la época, ¿sí? De hecho, como que estuvieron metidos ahí como más de 500 personas, wow, entre psicólogos, médicos, cuidadores. Entonces, se metió mucha gente que no tenía nada que ver con el tema, solamente de copuchentos, digamos. Claro. Y es más, incluso fueron estudiantes en práctica también a hacer este tema. Pero hubo un personaje de apellido Chicarelli, no sé si te suena. Chicarelli, que fue un artista, uh-huh, que fue el fundador de la Academia de Bellas Artes. También importante. Perfecto. Sí. Muy importante. Muy importante, justamente, sí. De hecho, él fue pintor. Uh-huh. ¿Y qué pasó con él? Él se metía a la casa donde estaba Carmen Marín y la retrataba. Le hacía retratos a Carmen Marín. Entonces, por eso yo digo que quizás esta no es una foto, sino que podría ser un dibujo de Chicarelli. Claro. Y el otro gran misterio es, ¿dónde quedaron esos dibujos? ¿No ves que hay muy poca información sobre imágenes sobre Carmen Marín? Entonces,
yo creo que los dibujos de Ciccarelli, que fue el fundador del Bellas Artes, de la Academia de Bellas Artes, Ujú. mi teoría es que estos dibujos deberían estar escondidos en alguna bodega del mismo Bellas Artes. Por ahí deben estar. O que estén también en la Biblioteca Nacional, porque tengo entendido que también en la misma Biblioteca Nacional, o sea, yo creo que tú tuviste la suerte y a ti fue un premio mayor que tú hayas podido tener ese libro ese documento en tus manos, pero tengo entendido que hay documentos que por nada en el mundo los van a pasar y por nada en el mundo no los van a mostrar. ¿Habrá algo por ahí? Puede ser. Porque, bueno, y también, pues, o sea, el Museo de Bellas Artes, tenemos que ver que es un palacio tremendo, hermoso, tuve la oportunidad de estar ahí, y claro, tienes razón que en algunos casos hay material, hay obras que por su tiempo tampoco son mostradas. Inclusive, Porque ahí es difícil distinguir si es realmente una fotografía o una fotografía de una pintura. claro, justamente, porque lo real también lo pueden tener guardado, porque cualquier luminosidad, cualquier cosa lo puede estropear. Sobre todo porque antiguamente tenemos que pensar que las pinturas en sí eran completamente diferentes a las pinturas con el químico que tienen ahora, que pueden ser más duraderas. Claro. Hay una tremenda diferencia. Pero Entonces ahí imagina... tengo otra pega pendiente, ir a averiguar dónde están esas pinturas. Sí, porque, o sea, ojo, olvídate, es algo tremendo si es lo único que se puede mantener de esta persona que mirándolo por otro punto de vista fue realmente, no sé, si esa fue su misión en la Tierra, por llamarlo de una manera, fue bastante fuerte, ¿ah? Hay un karma tremendo al mostrar qué es lo que tenía que pasar, tal vez cuál era su misión en sí, ¿ah? Que llegara realmente la psiquiatría al país, ¿era eso? Que se mostrara que en sí podrían haber demonios dentro de las personas, ¿también era eso? En que hubiera una fe más grande en la gente, tal vez en ese momento la gente también se estaba tal vez preguntando si es que Dios existía, sí o no. Hay muchas situaciones. O a ella simplemente, como se dice, o como lo he visto por otros lados, y voy a ser bien textual, que Dios la haya abandonado. Estoy siendo textual en lo que estoy diciendo. Ojo, para que no se malinterprete. Y en sí, como lo dices tú, aquí hay una energía que tú sentiste al ver todo esto, que todavía sientes tú que te está siguiendo, que todavía te está diciendo algo que tú necesitas mostrar más allá, hasta llegar al punto de decir, ¿esto fue lo que ocurrió? Sí, totalmente. Lo que te estaba diciendo, que tengo esa necesidad de saber dónde está, de dónde quedó. Yo creo que ese va a ser el cierre, ¿cachai? Con eso ya vas a estar listo y ya está Claro. ahí justamente. Está como pendiente ese tema. Y ahí requiere de harta investigación, porque podría estar en Valparaíso, Santiago, no se sabe. Claro. Porque... ¿Te parece? Vamos a lo Sí, démosle, por favor, dale. Si usted a lo sabe que más decía esto. finalmente el documento. Sí, por favor. Bueno, dentro de las características de la posición de Carmen Marí, ¿qué hacía ella? Bueno, podemos destacar la fuerza descontrolable. Ujú. A ella la tuvieron que amarrar de brazo y pie a Wow. una cama entre 7 y 8 personas, y para ella era muy fácil darse vuelta, o sea, se giraba, Ujú. y mientras que 7 personas la trataban de sujetar. ¿Cachai? Qué tremendo. Los cambios de idioma, ella podía hablar en francés, latín, alemán, español, ¿qué más? Y ella respondía a ciertos estímulos religiosos, ella como que se activaba violentamente. Wow. Siempre que le recitaban algo religioso, ella le devolvía con algún tipo de grosería, Ujú. o con violencia, o con alguna maldición,
algún Claro. tipo de cosas así. Ella también podía adivinar ciertas cosas de las personas que estaban cerca de ella, ¿Ya? pero como cosas personales, como que incluso como cosas íntimas, que no tendría cómo saberla, Ujú. ella la podía como adivinar. No es lo mismo que algo premonitorio, sino que ella sabía como lo que estaban pensando, como algo así. Claro, Eh, y con eso justamente era una mayor parte lo que de poder decir, sí, esta mujer en sí estaba poseída, porque como dices tú, o sea, si se iba a los secretos más ocultos que tenía una persona, claro. Entonces como que jugaba con eso, jugaba con los pensamientos ocultos de las personas, ¿no? Eh, ¿Qué más hacía? Ocurrían fenómenos paranormales en la casa. En la casa donde estaba ella, se abrían las puertas, ya, las ventanas, golpes, los olores, dicen, y el cambio de temperatura. La pieza donde estaba Carmen Marín, Hola chicos. algo parecido a la del exorcista, así como algo así, sí, algo así decía que era mucho frío que salía vapor de la boca. Eh, ¿Qué más? Lo que ella podía adivinar la fecha, el día y la hora de su próximo ataque. qué tremendo. Esa era otra de las cosas que podía hacer. Otras cosas que sucedían en los exorcismos era que a ella le venían estos ataques de histeria, de fuerza descontrolable, Ujú. que se desamarraba, y una oportunidad ella se escapa y se empieza a pegar con piedras, con rocas, ¿Ya? empieza a golpear y queda inconsciente Wow. de tanto cuerpos que se auto golpeó. Claro, claro, o sea, ¿Qué más? se autoagredía. Autoagredió. Y la única manera que encontraron en los exorcismos, que fueron varios y fueron varias semanas y que eran cosas que se iban repitiendo, por ejemplo, ella tenía 2 exorcismos diarios, Wow. le pasaba en la mañana y Qué otro en la tremendo. tarde, y así 2, 3 veces a la semana. Fue muy desgastante, por eso trabajó mucha gente en esto. Wow. Eso, podía adivinar cuándo le iba a pasar el siguiente ataque. Entonces, la única manera que tuvo los curas, o los sacerdotes, perdón, Ajá. para poder calmar esto, fue con el Evangelio de San Juan. Esa fue la única manera que encontraron que Carmen Marín se pudiera calmar. Fue la única manera. Y ¿qué hacía por el otro lado los médicos, los psiquiatras? Ujú. Ellos también no solamente estaban mirando los exorcismos, sino que ellos también hacían su experimento, entre comillas. ¿Por qué digo experimento? Porque algunos parecían incluso como tipo tortura, ¿no? Porque Me imagino. fue bastante drástico las cosas que hacían, como por ejemplo que en ocasiones donde Carmen Marín estaba un poco más no tan más calmada, cuando estaba más calmada, o sencillamente cuando estaba dopada totalmente, lo que hacían era inyectarles agujas gigantes Ujú. para ver si ella sentía dolor o no, Wow. pero no sin ningún tipo de anestesia, sin ningún tipo de nada. Entonces, por eso digo que algunos de estos experimentos o pruebas que hacían los médicos estaban al límite de la tortura. Qué increíble. Sí, Otra de las justamente. pruebas increíbles que salen en esta bitácora, Ujú. que me gustó, fue la que hicieron los sacerdotes con 2 vasos de agua. Y en un vaso de agua tenía agua bendita, y en Ya, el otro no. ya. Entonces le hicieron esta como pillería Que supiera Carmen, cuál era cuál, claro. claro, para que pudiera adivinar cuál de los dos vasos tenía agua bendita, y te adivinó. O sea, no cayó tan fácilmente y te adivinó cuál era el vaso. Qué tremendo, ¿ah? Y Ajá. cosas así, la violencia, los olores, los vómitos, y
todas esas características ya que se van repitiendo en otros casos, que vamos a hablar después, que son características de exorcismos que se van repitiendo, como los vómitos, la violencia frente a los estímulos religiosos, los cambios de idioma, etcétera. Sí, justamente, porque es algo también que se repite durante, hasta ahora, por llamarlo de una manera, hasta este tiempo, que donde se han documentado, con la posibilidad, por supuesto, ahora de grabar, de hacerlo con cámara y todo, y se ha visto este tipo de situaciones. Querido amigo, vamos a ir a una pequeña pausa y al regreso vamos con... Por ahí parece que tienen, me dijo nuestro querido amigo, que tienen una sorpresa. Así que vamos a una pausa en Relatos de la Noche y volvemos. Es la temperatura en la 106.1, Alborada. 20 grados. Oh, qué rico. ¿Qué estás comiendo? Es un mix Carmen Yoyi Almacén Natural. ¿Yoyi? ¿El de semillas, harina y sin gluten? Ese mismo, tienen de todo, frutos secos, legumbres, hierbas medicinales. Buena. Ven y visita Yoyi, Almacén Natural. Encuéntranos en Mercado Chillán, local 88 frente a la Pérgola, o en su sucursal de Constitución 1182. Síguenos en Instagram como @Yoyi Almacén Natural. Entérate de todo lo que pasa en Ñuble. Uno Noticias te mantiene al día con la información más relevante del acontecer local, de lunes a domingo a las 21 horas por Canal 1 y todas sus plataformas digitales. Que finalmente vengan Jacksonina, la chica abre las puertas para llegar a un dictamen. Y está aquí, en el cementerio católico. Hola chicos, bueno, todos conocen la historia de Carmen Marín, la endemoniada de Santiago. Lo que menos saben es que el sacerdote que estuvo a cargo de su exorcismo se llamaba Raimundo Cisterna. Él de hecho documenta el caso. Tiene una apertura excepcional. Él es el que les dice a los médicos que finalmente vengan Jacksonina, la chica abre las puertas para llegar a un dictamen. Y está aquí, en el cementerio católico. Así es, queridos amigos, aquí gracias a la astucia de nuestro querido Felipe, nos mostró un video para que quienes nos están escuchando en la 106.1 Radio Alborada y Relatos de la Noche, donde se encuentra el sacerdote José Raimundo Cisternas, quien exorcizó a Carmen Marín y se encuentra en el cementerio católico de Santiago. Así que igual se agradece, y por supuesto un saludo tremendo a nuestro querido amigo César Parra, si es que está ahí escuchándonos, o si no más adelante, de poder mostrar un extracto de este video donde se encuentra sepultado José Raimundo Cisterna, el sacerdote que exorcizó a Carmen Marín y está en el cementerio católico. Así es.
Ahorra y come sano. En Yoyi Almacén Natural encuentra todo lo que necesitas para tu bienestar. Frutos secos, harinas sin gluten, semillas, legumbres y hierbas medicinales. Calidad garantizada a muy buenos precios. Visítanos en el Mercado Local 88 justo frente a la Pérgola o en nuestra sucursal Constitución 1182. Síguenos para ofertas y novedades en el Instagram @Yoyi Almacén Natural. Si buscas servicios de bellezas y relajación, donde la calidad sea la única prioridad, solo tienes que recordar un nombre: Yelena Spa. Es un centro de bienestar personal, donde, si necesitas un alivio, tiene la solución perfecta en masajes relajantes, descontracturantes y la maravillosa experiencia con piedras calientes. También con podología profesional y los mejores tratamientos faciales. Tienen mucho más servicios de calidad que te va a encantar. Contáctanos al número +569 3905 7801 y también en su dirección Pasaje San Melchor 535 Los Dominicos 8 Chillán. Y también puede ver en Galería de Servicios y agendar su hora y búsquelo por Instagram yelena_spa.chillán. Su momento de calidad, merecido descanso. ¿Qué te parece, querido amigo? Un video que nos tenía guardado acá Felipe, donde se encuentra por lo menos José Raimundo Cisterna. Me gustaría saber si tú sabías sobre ello o ahora poder ir a verlo. Sí, lo sabía. Lo sabías. Qué bueno, o sea... sabía que estaba ahí. Uh-huh. Y tengo pendiente ir a grabar eso. Justamente eso te quería preguntar, porque me imagino que ahí, bueno, todos sabemos que dentro de los cementerios también hay unas energías bien de todo, y en todo orden de cosas. Pero siempre hay lugares más especiales uno que en otro. ¿Quién sabe, tal vez ahí puede existir algo, ya sea por lo que significó para este sacerdote hacer algo tan particular, y vuelvo a reiterar, para la época? ¿Qué más de esto, dentro de los registros que tú tuviste en tus manos, podemos saber? Bueno, es importante recalcar que todo lo que mencioné al principio todo lo que hablamos al principio sobre la vida, la infancia de Carmen Marín, ¿sí? Vuelvo a decir que no es que lo haya visto en TikTok, sino que son información que está escrito ahí, pero que la escribió el médico a cargo, que fue Manuel Antonio Carmona. O sea, fidedigno, claro. O sea, es fidedigno, y además él se encargó en hacer un estudio de la infancia para trabajar el tema de la psicología, porque él encontraba que todo esto que le estaba pasando tenía que ver con traumas de su pasado, con traumas de su dura infancia que también estamos relatando anteriormente. Uh-huh. Entonces, todo esto, para él, para Carmona, una seguidilla de situaciones que fueron provocando problemas mentales en Carmen Marín, y que finalmente ellos nunca creyeron en la posesión demoníaca, porque, como digo, en el resultado final de este documento está el resultado médico y el resultado religioso. Y el resultado médico es el siguiente: el resultado final, que lo dio este señor, ¿sí? De apellido Carmona, y lo que habría tenido Carmen Marín fue ataques de histeria convulsiva en tercer grado. Eso es lo que tenía Carmen Marín psiquiátricamente. Claro, según la psiquiatría, claro. Según la psiquiatría. Y como digo, el otro lado, el resultado de la Iglesia Católica, dice que Carmen Marín sí tenía una posesión demoníaca de una entidad maligna que la habría incorporado. Incluso te dicen dónde la habría incorporado. La incorporó en la capilla de donde ella vivía, donde estaba haciendo este rezo que yo mencioné al principio. ¿Ya? Y de hecho, el momento del rezo que estaba haciendo, otro detalle, el momento del rezo es algo que te hacen hacer las monjas, que se llama, yo lo averigüé por otro lado, Uh-huh. que se llamaba rezar al Santísimo.
¿ya? Ujú. No sé si lo has escuchado, Sí, se lo había escuchado. pero tiene que ver cómo, qué es rezar en el fondo, y estando sola o solo en una capilla, de noche, con la luz, con las puras luces de las velas, Claro. con imágenes religiosas, y estando solo varias horas de la noche. Ujú. Entonces, Como, imagínate, como un tipo de imagínate, vigilia, de eso se trataba. claro, como una especie de vigilia, y no sé si tipo castigo, ahí no lo sé, podría equivocarme, pero sí sé que ella se encontraba sola en ese minuto, estaba rezando al Santísimo, ¿Ya? y a lo que voy con esto es que imagínate que para cualquier persona estar en una iglesia de noche, a oscuras, con las velas, debe ser para cualquier persona algo medio terrorífico, Completamente. y para una niña de 12 años, más encima. Entonces lo que dicen es que ¿dónde habría incorporado a este demonio? En esa capilla, mientras que estaba rezando al Santísimo. Pues en ese momento no se incorpora esta entidad. De ahí empieza todo lo demás. Entonces aquí tenemos esos dos resultados. La psiquiatría que dice que tiene una convulsión de ataques de histeria, y por el otro la posesión demoníaca. O sea, aquí nos están diciendo que ella tenía sí algo psiquiátrico de base, pero además tenía una posesión demoníaca. O sea, tenía estas dos cosas. Por mientras que nosotros estamos conversando este tema, me hiciste también pensar en otra situación, querido Block, querido Sebastián, que también tuve la oportunidad de comentarlo junto con César Parra, que es cuántas veces a gente que en sí se le ha dictaminado algún tipo de problema mental, algún tipo de problema de psicosis en sí, o esquizofrenia. Bueno, por supuesto nosotros no somos psiquiatras, no somos psicólogos, pero también han ocurrido casos que no tiene que ver como con la medicina, sino que justamente tiene que ver con entes o con este tipo de demonios que podrían hacer que se pueda apoderar de las personas, pero aún así han estado encerradas en recintos de esta índole. Vuelvo a reiterar, no soy psicólogo, no soy psiquiatra, solamente estoy comentando situaciones de lo que hemos conversado y en sí de lo que hemos leído. Porque también, lamentablemente, y con mucho respeto lo digo, inclusive a las personas que han tenido este tipo de problemas, en sí las psiquiatrías en sí, o estos lugares, también tienen como una carga energética muy grande y muy negativa. No solamente por lo que su enfermedad significa, sino porque ¿qué más allá puede haber? ¿Será así? ¿Qué crees tú dentro de ello, amigo? Yo tengo una teoría al respecto. Dele, por favor. Yo creo que estas entidades malignas ¿Sí? juegan un poco con eso, con la psicología humana. Entonces, sí, muchas veces estos casos tienen que ver con temas psiquiátricos y temas mentales, pero además las entidades juegan con esto de la locura y juegan a que uno tenga que creer que esto no existe también. Entonces, al creer que esto no existe, a la persona la hace enfermarse más. Claro. Por lo cual, aquí yo creo que es como un juego que tiene estas entidades para, como digo, enfermar más a la persona y no tomar tanto en cuenta lo religioso o lo espiritual. Porque siempre, en estos casos, siempre van a estar estas dos cosas de la mano. Uh-huh. Y de hecho, me voy a adelantar de algo que vamos a hablar más adelante, pero hay un cura que es uno de los exorcistas más famosos de todos los tiempos, que se llama Gabriel Amor. ¿Sí? Y él, una de sus frases célebres decía que primero tienen que llamar a un médico y después llaman a los curas. Claro.
O sea, que te lo diga el Ronaldinho del exorcismo, para mí ya es como... Es por algo, es por algo. Es por algo. Es Bueno. por algo. Entonces, yo creo, Ujú. a lo que voy es que estas entidades como que te tratan de confundir, de que esto no es, de que esto sí es. Entonces ahí está esta dualidad, ¿no? De la ciencia, de la medicina, pero también tiene que ver con esto, de este juego de la entidad sobre uno, que al final lo que hace es enfermarte cada vez más. Justamente cuando una vez tuvimos la posibilidad de escuchar una entrevista que se le hizo al gran Hugo Cepeda, que él tomó una frase que también la había escuchado en otro lugar, donde decía, el mejor trabajo del diablo es hacer pensar que no existe. Justamente. Y este es uno de los casos también, o sea, tratar de ver de alguna manera y que tu cabeza quede como, chuta, soy yo el que está teniendo problemas en sí, estoy escuchando voces que me dicen cosas, y no es primera vez, vuelvo a reiterar, o sea, la Carmen Marín no es la primera que ocurrió con este tipo de situaciones, porque por ejemplo hay exorcismos que son tan connotados, por ejemplo, acá lo tengo, que uno que se hizo, un caso real que se hizo una película que fue el exorcismo, perdón, de Emily Rose, ¿cierto? Que fue el exorcismo de Anneliese Michel en Alemania en 1975 y donde lamentablemente la niña falleció. También existe el caso de Arnich y Jane Johnson, que esto fue en 1981 en Estados Unidos, que de aquí también se sacó de una película que es del Conjuro 3, que se llama El Diablo me obligó a hacerlo, que fue una película que se hizo hace poco en el año 2021. O sea, otra ¿Puedo cosa. mencionar algo sobre, Sí. sobre Emily Mitchell? ¿Sí? Que me sorprendí cuando no la había leído antes. De que bueno, es un caso tremendo el de ella, que Ujú. como tú dices, inspiró la película de Emily Rose. ¿Y qué pasó? Que a ella era de Alemania, Sí. y su familia era bastante religiosa. Pero ¿qué pasó? A ella la poseyeron 6 demonios. Sí. 6. Ujú. Oiga, nombrarlos, y el último, yo creo que todos lo conocen, más que los otros. O sea, hay algunos más conocidos, pero los voy a nombrar uno por uno y ustedes me van a decir el último. ¿Qué les parece? Adelante nomás, pero echemos harta agua florida nomás, harta agua Sí, bendita, ahora así puede que ser que, póngale nomás. espero no convocar a nadie. No, si aquí estamos, mira, sea como sea, yo como siempre lo he dicho, querido amigo, igual somos creyentes, sí, así que No, pero démosle nomás. ¿por qué los quiero nombrar? Porque el que aparece al final es bastante curioso. Y fue tremendo, porque yo cuando vi la película, yo creo que fue una de las partes donde más te dejan como tiritón. Mira, voy a nombrar los nombres de los 6 demonios que poseyeron a Anneliese Mitchell. Ujú. 1. Lucifer. El más conocido de todos, por supuesto. 2. Caín. 3. Ujú. Judas. Perdón, son 5. 4. Nerón. Y el último, amigo, Hitler. Sitplet. No, Hitler. Adolf, Ah, ya, como sí, perdón. como el Sí. bigotón. Adolf Hitler. Y de hecho, en la película se reemplazaron los nombres de los 2 últimos, de Nerón y de Hitler. Wow. Mira, de eso no me ¿Por había qué? No acordado. sé, en realidad, porque Es que yo pienso que tenía que ver algo controversial también, pues con lo que significó Controversial. dentro Y de la aparte, humanidad. como en Alemania igual son súper estrictos en ese sentido de este tema, Justamente. son súper rigurosos y sensibles, como que de hecho te pueden pasar hasta multa, un montón de cosas. No, claro, vas a tomar hasta detenido. Sí, no, sí se ha visto dentro de lo que es la ley Entonces alemana.
cuando leí los nombres y al final leí Hitler, como que me llamó la atención. Interesante, y claro, estaban en Alemania, Ujú. puede ser. Sí, porque, ¿sabes tú? Yo me estaba tratando de acordar, y qué bueno que me lo dijiste, porque yo me acuerdo que los últimos fueron Amon y Val, si no me equivoco. Esos fueron los últimos demonios de los que se hablaba dentro de la película El exorcismo de Emily Rose. Y al momento de nombrar a Val, muestran la cara en sí de quien era la actriz que estaba personificando, por supuesto, y mostraba unos ojos que eran realmente siniestros. O sea, dentro de toda la película, yo creo que fue la parte como más oscura, por llamarlo así. Totalmente, sí, al final lo que provocaron en ella fue una desnutrición, ella dejó de comer, de tomar líquido. Ujú. Justamente. Eh, Fue algo muy, muy trágico y que acusaron finalmente a los curas de negligencia médica. Claro, y de homicidio, trata en el fondo- de homicidio Es lo que trata en el fondo involuntario. la película, Ujú. básicamente es lo que pasó en la vida real. Claro, claro. Justamente. Oye, pero entre paréntesis, también dentro de lo que estamos hablando y que tiene que ver justamente con los exorcismos, lo que le ocurrió también a la actriz que hizo de Emily Rose o que hizo de Amélie Mitchell, ella también sufrió ataques. Y también al momento cuando a ella la entrevistaron, ella despertaba siempre a las 3:33 de la mañana. Y al momento de despertar a esa hora, ocurrían situaciones muy, muy complejas para ella. O sea, claro, porque también se estaba hablando de... primero que todo, eran exorcismos reales. Se estaba ocupando el latín, se estaba ocupando la Biblia en sí, y cómo se hizo también, que es una película que está documentada. Por algo también, una de las partes donde se empezó a exorcizar, se cuenta de que los gritos fueron reales de la verdadera Anneliese Mitchell. Así que también por eso que la película fue tan fuerte para la época. ¿Para qué Bueno, decir? ¿Sí? una de las características de ese exorcismo Ajá. es que a ella, no sé, comía arañas, comía palomas, rasguñaba las paredes, vomitaba el color negro. O sea, y aquí hay lo que decía al comienzo, que hay ciertas similitudes entre exorcismo y exorcismo, como los cambios de idioma, las fuerzas descontrolables, los fenómenos poltergeist, cosas como que se van repitiendo, pero en este particular, el de Emily Rose, yo creo que es mucho más potente por el hecho que son 6 demonios y no cualquier demonio. Claro, claro. Pero aún así, hay otro exorcismo que dicen que es como el mayor exorcismo de todos los tiempos, que es el caso de Ronald Doe. Justamente el de Ronald Doe, que también esto significó, y de donde también se sacó una novela y la película. Yo pienso que para mí es la película de terror del siglo, que es El Exorcista. Claro, aquí cambiaron la versión, pues, o sea, pasar de un hombre que fue a quien exorcizaron en 1949 y lo hizo Linda Blair en El Exorcista de 1973. ¿Ah? Pero esta película igual es heavy, o sea, ¿Tú sabes quién estuvo a cargo de ese caso? ¿Quién, mi querido amigo? A quien mencioné anteriormente, don Gabriel Amor. Directamente él. Wow. Así es. Wow. O sea, De hecho, a ese punto. Fue uno de sus casos más célebres, o más difíciles. No, por supuesto. O sea, eso es lo que demostraban, y dentro de lo que se veía, y bueno, dentro de los libros que él tiene. Tengo entendido que tiene 2 libros que tiene que habla sobre exorcismo documentado de lo que él ha hecho. Querido amigo, mira, en este momento, disculpa que te moleste, tenemos un extracto pequeñito de un sacerdote que nos va a comentar cómo ocurre y qué es lo que se siente y qué experiencia se tiene dentro de un exorcismo, para el que lo escuchemos en este momento. ¿No?
Y siempre, no, en las entrevistas y eso siempre pasan cosas insólitas porque es que el enemigo se manifiesta. Nunca me ha pasado, padre, nunca. Vea, yo he grabado aquí cantidad de podcasts y todos los equipos funcionan y se borró toda la grabación. Pero vamos a volverla a hacer. Le pido disculpas, le pido muchas disculpas. Los que nos están viendo, esto no está preparado, simplemente nos pasó. Habíamos grabado, habíamos hablado, y justo cuando estábamos hablando de los demonios, de Luzbel, del gran demonio, de aquel que se rebeló contra Jesús de Nazaret y contra Dios y sus legiones que poseen, y estábamos preguntando si hay demonios machos y hembras y demás, justo ahí algo pasó, el sistema de sonido funcionó bien, pero se expulsó la tarjeta y se borró todo. Y no importa, vamos a seguir, no importa que nos lo impidan, vamos a seguir adelante. Padre, volvamos a comenzar. De Santiago a Punta Cana hay 7 horas de vuelo. Ese es el tiempo que me toma llegar a mi suite hotelera frente al mar. Esta propiedad no la administro yo. Usted es un joven cuando era muy niño, estaba viviendo una vida. ¿Cómo fue usted, cómo pasó usted de ser un muchacho que tenía muchos sueños a convertirse en un religioso? ¿Qué lo hizo ir por la vocación? ¿Qué lo hizo buscar la palabra del Señor, la palabra de Dios? ¿Y qué lo hizo enfrentarse al demonio? Porque usted se enfrenta al demonio. Espero que no vaya a botar de nuevo la tarjeta. que no se vaya a borrar de nuevo, es que es muy raro. Vamos a hablar del demonio y seguramente no van a pasar cosas. ¿Cómo usted se convirtió en sacerdote y cómo usted se convirtió en un sacerdote que lucha contra el diablo? Bueno, hay dos momentos muy importantes. Uno es a los 14, 15 años, que es la conversión, yo lo llamo así, donde una familia con problemas, dificultades económicas, necesidades, me había refugiado en lo que es los amigos, el parchecito, las pandillas. Entonces, al ver que muchos terminaban mal, muertos, en la cárcel, en la indigencia, pues esto me causó una gran reflexión. Y en una de esas borracheras de noche, por allá hubo hasta balacera ese día, tuve una visión de la Santísima Virgen y eso fue como el detonante para decir, usted tiene que empezar a cambiar este ambiente porque no va para ningún lado. Entonces me invitaron a unos grupos scout, me invitaron a unos grupos de parroquia. La visión mía de Dios era una visión muy lejana, él por su lado, yo por el mío. No me gustaba los sacerdotes, no me gustaba la Eucaristía, no lo veía muy ajeno a mi vida. Entonces en estos grupos que yo iba, porque el ambiente era diferente, los muchachos, las muchachas, iba mucho por las muchachas, entonces era muy interesante. Entonces me empieza a llamar la atención y a estar en estos grupos parroquiales y que catequesis, que primera comunión, que Semana Santa, que el grupo misionero. Entonces me dicen, ven, los de la comunidad que estoy en la parroquia, lo vemos usted lunes, martes, miércoles, de domingo a domingo acá, muy activo en los grupos juveniles. ¿Usted no le gustaría tener una experiencia vocacional? Eso me causó mucha curiosidad porque no lo había tenido en mi mente, en mi proyecto. Yo solo iba porque me sentía lleno y tenía unos amigos, un grupo de amigos diferente. Empiezo a tener, empiezan a hacer los retiros, el proceso vocacional, me empieza a llamar mucho la atención y ahí empiezo el camino religioso. Años después, en una Semana Santa, viene una señora pidiéndome una oración. Entonces entró y me dijo, padre, yo quiero que usted me haga una oración. Yo le dije, yo no soy padre. No importa, yo pasé, yo sentí un llamado, yo sentí una unción y yo lo veo a usted, me da confianza, yo quiero que usted me haga una oración. Yo le dije, bueno, voy a hacerle la oración para quitármela encima, de la Semana Santa, tenía que correr, hacer un poco de cosas. Y me dice ella, póngame las manos. Yo le dije, pero ¿qué es poner las manos? No, usted coge su manito, la pone en la cabeza y oro. Bueno, vamos a hacerlo. ¿Por qué quiere que ore? No, yo quiero quiero tener familia, quiero tener progreso, quiero tener salud. Bueno, ahí oramos. Yo sentí un calor. Cuando se terminó la oración, ella también sintió un calor. Pero pues yo le pregunté y ella me dijo, no, yo sentí un calor. Yo le dije, no, yo también, muy bien. Y listo, quedó el tema así. A los 2, 3 días ella llega
exaltada, padre, es que me sané, es que no sé qué, y gracias a Dios, y yo, ¿cómo así? Primero, yo no soy padre. Soy seminarista. Y segundo, ¿qué fue lo que le pasó? No, que es que yo estaba enferma, entonces tenía un cartapacio y me lo pasa, yo empiezo a pasarlo, a mirarlo, puros números, puros exámenes. Y le dije, pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue? No, es que me sané. Y le dije, ¿cómo así? ¿De qué se sanó? No, es que me tenían que sacar la matriz, me iban a hacer la cirugía, estaba llena de mioma, yo quiero tener hijos, y eso ya estaban hablando de cáncer, y bueno, y yo le dije al médico que yo sentí como una sanación, un calor, y que me hiciera de nuevo los exámenes, y él me los hizo, y cuando fue a ver, estoy limpia, estoy bien. Entonces eso para mí, desde una perspectiva teológica que estaba manejando la teología científico-crítica, donde todos estos fenómenos son ya delegados a cuestiones psicológicas, psiquiátricas, sugestión, efecto placebo, pues esto resetea mi mente, la conexión neuronal de entender por qué se dio ese fenómeno. Entonces esto me deja muy impactado, y posteriormente, pues en cambio de ella irse a su casa y quedarse callada y vivir la vida normal, pasa como el Evangelio, uno le cuenta al otro y le cuenta a otro, y viene gente pidiendo oración. Bueno, seguimos haciendo oraciones, hay testimonios de sanación, y en uno me trae una mujer que dicen, pues padre, necesito, yo que no, que soy seminarista, hágame una oración. Entonces, al imponerle la mano, ella empieza a gritar, a desesperarse, tiene que agarrarla entre varias personas porque se vuelve como agresiva y como a gritar desesperada. Instintivamente, eso lo llaman los exorcistas el don de discernimiento, pero a mí nadie me había enseñado nada de eso. Sale de mí y le pregunto, ¿cómo se llama? Porque en mi mente yo dije, esta entró en un delirio, entró en un pánico, voy a tranquilizarla, le voy a decir, bueno, a ver, empezar a entablar una conversación. No le voy a decir. Entonces yo, ¿cómo así? Y se puso más agresiva, tuvieron que cogerla entre varios. Entonces yo seguí haciendo la oración y le dije, ¿cómo se llama? Ya más increpado, más fortalecido en la oración. No le voy a decir. Cambió la voz, se volvió más gutural, se volvió masculina, porque uno detecta inmediatamente el cambio. Y le volví a preguntar. Había algo, ya después racionalizándolo, dije, ¿por qué pregunté esas vainas? Y le dije, ¿cómo se llama? Me dijo, Mauricio. Y yo le dije, ¿pero qué pasó acá? Instintivamente le volví a preguntar, ¿usted por qué, cómo fue que yo le dije? ¿Por qué está ahí? O algo así le pregunté. Porque no se va, ya no me acuerdo cómo fue, porque después vinieron otros. ¿Por qué está ahí? No me voy a ir. O en otra pregunta, ¿usted por qué está ahí? No, es que a mí me mandaron. Entonces, en ese lapso, le hice otra oración y como que ella se desvaneció, volvió en sí, y yo le pregunté, ¿está bien? No sé qué, sí, no sé qué. Mire, pasó esto y esto. No, pero yo no me acuerdo, yo no sé. Entonces los familiares me dijeron, no, es que lo que pasa es que ella está poseída. Han ido donde otros exorcistas, sacerdotes, y ella tiene eso hace mucho tiempo, y a ella le hacen oraciones y se calma, por eso la trajimos. Dura un tiempo y vuelve el Chucky y se le alborota, como le digo yo familiarmente, cómicamente. Entonces se fue. Tiempo después volvieron a traérmela, pero eso ya es una historia porque ahí tiene que ver por qué le hicieron ese trabajo de brujería, y de ahí empezó a llegar mucha gente. Entonces eso me obsesionó para buscar en el mundo paranormal, místico y espiritual, el por qué se dan esa fenomenología, por qué esa persona llegó, por qué esa entidad se manifestó, si era esa entidad o era un problema psicológico, psiquiátrico, problema de doble personalidad, una esquizofrenia. Yo tenía que profundizar y saber, pero como me venían llegando más casos, entonces eso me ayudó. Así es. Bueno, estábamos escuchando un pequeño extracto, sobre la experiencia de un sacerdote mexicano que habla sobre un exorcismo o tal vez una posesión
donde a él ya recién, o sea, recién con su orden, le tocó este tipo de situaciones. Lo más increíble que la persona y la mujer, después el demonio que en sí estaba en ella, se llamaba Mauricio. Yo no tengo nada que ver en eso, así que lo vamos a dejar sumamente claro. Una de las cosas que quiero decir, mientras estábamos acá, Sebastián, con Felipe, y la gente también que nos está escuchando, hace mucho tiempo no nos ocurría. Hace mucho tiempo no nos ocurría. Y voy a ser responsable en mis dichos como siempre. Estamos nosotros solamente, que estamos acá en vivo en directo, en la 106.1, y nos dieron un portazo. Sí, justamente lo que nos dice Felipe. Una, que ahí cuando están entrevistando al sacerdote, ahí dicen que a él se le borró la grabación, que tuvieron que empezar a grabar de nuevo, y cuando empieza a hablar el sacerdote, no sé si es coincidencia o no, pero estamos en eso y nos cierran la puerta acá en la radio donde solamente nos encontramos nosotros, y es la puerta que está abajo, que se supone que está cerrada, y hubo un tremendo golpe que nos quedamos mirando y plop. ¿Qué puede tener tú, querido amigo, que yo creo que has tenido algún tipo de experiencias en sí? ¿Qué coincidencias pueden haber ocurrido? ¿O qué crees tú? ¿Te ha ocurrido este tipo de situación a ti? Podríamos estar hasta mañana contando historias. Yo sé que sí, yo sé que sí. Te estoy preguntando porque es primera vez que te pregunto acá nomás. Como para otro capítulo entero. Yo creo que sí, yo creo que si empezamos a hablar sobre experiencias que en sí, como tú, querido amigo, que te dedicas a esto, a hacer este tipo de investigación, yo creo que quedamos cortos, como tú lo dices. Quedamos cortos con todo lo que hay más allá. Sí, y siempre pasa cuando uno toca estos temas que así se mueve la energía. Claro. Es más, tú bien mencionaste que las películas generalmente ocupan los audios de los mismos exorcismos que fueron reales, o sea, ocupan las mismas grabaciones. Claro. Cosa que esto genera también que pueda alimentar nuevamente esta energía y ocurran cosas de forma inesperada, justamente por eso, porque son energías muy potentes y negativas. Sí, qué tremendo, querido amigo. Pero como de hecho, yo no estoy muy de acuerdo que las películas hagan ese tipo de cosas, que ocupen las grabaciones, psicofonías reales, de entidades malignas, cosas que al final lo hacen con un bien de marketing, ¿no? De poder vender más terror, pero al final creo yo que es una cota de irresponsabilidad y poner en riesgo al público finalmente que ve estas películas. Sí, y yo estoy de acuerdo contigo, porque una cosa tal vez entre sí la película de terror, o en sí todas las películas se hacen con la idea de entretener, ¿cierto? Pero cuando vas más allá, es más complicado. Me voy a meter en un tema, me estoy saliendo un poquito de lo que estamos conversando, y estamos pasadito un poquito del tiempo también. Como hay una película de terror, gore, que se llama Holocausto Caníbal, que dicen que es tremenda, y por algo está censurada en muchos países. No, el nombre, solamente voy a decir el nombre, nada más. Y es por algo, pero también porque ocupan ya algo que va más allá de lo que podríamos nombrar. Tengo entendido también, por ejemplo, la película Siniestro, que es una película del año 2012 y que está catalogada como dentro de las películas de terror más escalofriantes que hay. También por lo que significa y por lo que ocupan, ya sea por la música, ya sea por las actitudes y en sí lo que engloba cualquier tipo de, ¿cómo se dice? De trabajo en sí o conjuros que puedan haber. Así que yo también estoy de acuerdo con lo que dices tú. Mira, nos escribió nuestro querido amigo, como siempre, José desde México. Nos dice, muy interesante el programa. Quiero contar que yo tengo una medalla de San Benito que fue bendecida por un exorcista mexicano
llegó a mí en el momento en el que me asustaban y no podía dormir. En la parroquia católica donde voy un día las fueron a ofrecer y cuando me la vendieron me explicaron que estaba ya bendita por el exorcista. Desde ese entonces es que la llevo a todos lados. Ya puedo descansar mejor gracias a ella. Muchas gracias a nuestro querido amigo José desde México, que siempre nos está escuchando por www.radioalborada.cl, querido amigo. Así que imagínate. Bueno, también hay gente que para este tipo de situaciones buscan algún tipo de protección. Yo, y a mí me ha resultado mucho, ocupo agua florida, y de verdad que me ha resultado, que hay una querida amiga que es quien la hace. ¿Tú tienes algún tipo de protección, querido Sebastián? Sí, protección más que nada energética. Protección energética, ya, perfecto. Bueno, es algo que tal vez haces También tú. también hago mi ritual y también... Claro, Lo porque... quiero dejar ahí en secreto. No, está bien, no te hagas ningún problema, si solamente queríamos hacer esa consulta, querido amigo. Perdón. Y lamentablemente, Sebastián, llegamos al final del programa, pero voy a ser bien sincero y muy pocas veces ocurre. Yo creo que aquí quedó la puerta abierta porque hay que seguir tomando temas y sobre todo, algo que me interesó mucho, que cuentes tus experiencias y también podríamos conversar con Carlos también o con Javier, ¿cierto? Para que nos puedan contar sus experiencias cuando hacen este tipo de investigación paranormal. Y antes de terminar, por supuesto, yo quiero que tú tengas el micrófono, te despidas y nos digas dónde te podemos seguir, tu Instagram, si es que hay algún conversatorio, si es que hay algo en especial por ahí, y por supuesto tu canal de YouTube, todo para poder seguir a nuestro querido amigo de Blog del Misterio. Bueno, primero que todo, agradecerte por la invitación. Ya hemos tenido otros capítulos en Casa Paranormal TV, hablando de otros temas. Así que nada, agradecido de la invitación. Saludar a toda la gente que estuvo viendo el en vivo, el programa, y a la gente que lo va a ver después. Los dejo cordialmente invitados a que me sigan en mis redes sociales, que vayan a apoyar al canal de YouTube. En todos lados me pueden encontrar como Blog del Misterio, que se vayan a suscribir ahí, que vayan al Instagram, el TikTok, eso, que nos vayan a seguir y apoyar contenidos sobre misterios, sobre cultura, sobre investigaciones. Así que eso, estamos creciendo poco a poco. Y sí, les tengo una super invitación. Tenemos un evento el próximo viernes 12 de diciembre y se trata de un podcast en vivo, donde la gente participa de la grabación dentro de un estudio profesional y ellos pueden compartir sus vivencias paranormales. Y se genera ahí una especie de conversatorio, de conversación, la gente se conoce, incluso hay gente que va sola, conoce gente con sus mismos gustos, y se genera, como digo, este ambiente místico, pero de conversación. Es un espacio donde la gente se puede abrir a hablar sobre estos temas. Como digo yo, que somos como una especie de psicólogos de lo paranormal, porque ahí te puedes sentir seguro y hablar sobre las cosas que te han pasado, que te han traumado quizás, y ahí tú lo puedes hablar con mayor tranquilidad y con gente que sabe de los temas. ¿Y por qué digo eso? Porque tenemos de invitado este próximo viernes 12 de diciembre a un reconocido parapsicólogo, que es Javier Oyarzún, que yo sé que tú lo conoces. Por supuesto, nuestro querido amigo Javier, sí. Y Javier nos va a hacer una masterclass sobre investigación paranormal. Vamos a hablar sobre la parapsicología, él nos va a mostrar diferentes máquinas para hacer psicofonía, y vas a llenarte de conocimiento que te puede servir después para tu vida. Si quieres dedicarte a eso también, vas a quedar con tanto conocimiento que probablemente vas a querer hacer algo con eso. Y además, esto lo termináis, no solamente una masterclass, sino que el espacio donde se hace esto es un lugar, un centro cultural que se llama Espacio Saguité, en el barrio Conchatoro, en Santiago, y es una casona que es una casona antigua, que tiene 3 pisos y tiene un subterráneo, y tiene
una historia increíble este lugar, porque es una casona del año 1900. Y en la subterránea de este lugar se encontraron, en alguna ocasión, se encontraron osamentas humanas, y por eso se le dice las catacumbas del barrio Conchetumare. Wow. Entonces lo que se va a hacer es la grabación del podcast. Ajá. En el piso de arriba vamos a hacer un recorrido por la casona, contando su historia, aplicando lo aprendido con las máquinas de investigación, y vamos a bajar al subterráneo a terminar con una investigación paranormal. Entonces, dentro de toda esta experiencia del podcast, viene con masterclass y investigación en terreno. Así que es una súper experiencia, es algo nuevo que estamos haciendo, este tema de los podcasts abiertos a público, para que se animen y vayan a contar sus vivencias paranormales, y se van a ir, como digo yo, con conocimiento que les puede servir después si quieren dedicarse al tema de la investigación paranormal. Y bueno, ¿y dónde pueden adquirir entradas para el evento? Que es el próximo viernes 12 de diciembre a las 19:30 horas en el barrio Conchetumare. Me pueden hablar al Instagram de Blog del Misterio por inbox, o no sé si puedo dejar algún número, amigo, para que... Adelante, amigo, aproveche, póngala nomás. Más 569-624-74031. Ahí me pueden preguntar cualquier información sobre el evento. Perfecto. Repite el número, por favor. ¿Lo repito de nuevo? Sí. 569-624-74031. Ya, entonces aquí... La entrada está a 10 luquitas. Mira, qué barato de repente para tener una experiencia nueva. Muy entretenida, y además es la última del año. Más Y encima. sabemos cuándo vamos a volver, probablemente el próximo año, pero no sabemos cuándo. Entonces, Hay que aprovecharla. Así que para que se contacten con nuestro querido amigo de Blog del Misterio al más 569-62-47-40-31. Más 569-62-47-40-31, y ahí pueden optar también a la entrada, donde se va a hacer un masterclass, y también con nuestro querido amigo Javier Oyarzún. Tremendo, me imagino. Que todo esto está grabado, como estaba diciendo, que es como un estudio de grabación. Sí. Entonces, cuando la gente cuenta sus vivencias, esto queda grabado. Entonces, ¿qué es lo que ofrecemos nosotros? Nosotros, cuando terminamos, después subimos todo esto a nuestras redes sociales. Entonces tú te puedes ver después en YouTube, te puedes escuchar en Spotify contando tus vivencias, te puedes ver en el podcast, que es como toda una experiencia. Claro. Inmersiva. Eso es lo bueno también, pues. O sea, las personas que tal vez lamentablemente donde estamos lejos de allá donde tú lo vas a hacer, en Santiago, después vamos a tener la oportunidad de poder verlo y poder experimentar qué es lo que ocurrió, qué es lo que pasó. Y lo bueno de esto que también con Jorge Oyarzún, que también se habla y cómo, ¿cómo lo podemos decir? Te busca también la parte obvia de una respuesta que no necesariamente tenga que ver con lo paranormal. Así que eso es lo entretenido de esto también. Eso es lo entretenido de esto, y con la seriedad de vida. Una clase que así, pero... Tremenda. Por eso le pusimos masterclass, porque vaya a quedar así como nivel experto. De más que sí. Como te digo, he tenido la oportunidad de conversar con él, y es un máster. Es un Y masterclass. además, él tiene muchas máquinas, y él tiene máquinas que son exclusivas, que no todo el mundo las tiene, que las trae de afuera, de otros países. Entonces, por eso digo que hay que aprovechar esta oportunidad. Así es, queridos amigos. Así que muchas gracias. También le damos las gracias a Yelena Spa, que la pueden encontrar por su Instagram en yelena_spa.chillán, en pasaje San Melchor 535, Los Dominicos 8, Chillán. También a Yoyi Almacén Natural, su Instagram es @Yoyi Almacén Natural, y ellos están en el Mercado Local 88 frente a la Pérgola, o en Constitución 1182. Muchas gracias, querido Sebastián. Esta no va a ser la última vez, vamos a seguir conversando. Saludos a Espa XDXD, denle like. Muchas gracias, querido amigo. También, por supuesto, Patrimonio Místico.
tremendo, querido amigo, Anti-Necro Miscast. Así que también muchas gracias a todos ustedes. Nos encontramos el próximo martes, si Dios lo permite, en Relatos de la Noche por Radio Alborada. Que estén súper bien. Chau. Buenas noches. Buenas noches. Esto fue Relatos de la Noche. Escúchanos todos los martes de 10 a 11 de la noche, aquí en la 106.1.